Tenemos el ejemplo. Hallar la distribución electrónica del elemento cloro, entre paréntesis está el símbolo. Sabiendo que su número atómico es 17, entonces hacemos lo siguiente. Primero que nada, debemos seguir el orden o dirección que lleva la línea continua de la regla de la lluvia, que representa el orden que debe ser llenado cada uno de esos niveles y subniveles. Segundo, extraemos los niveles energéticos hasta llegar a la suma de 17 electrones, que corresponden al número atómico que debemos hallar. Nota, era lo que yo le estaba diciendo anteriormente, si en la última capa se pasan los electrones, podemos modificar los electrones que se requieren para dar 17 electrones exactos, respetando siempre los electrones asignados para cada orbital. Por ejemplo, ese siempre tiene y va a tener 2 electrones. Puede tener menos, pero no más. Así sucesivamente como les mencioné anteriormente. Por lo tanto, la distribución electrónica del cloro queda de la siguiente manera. Z, que es el número atómico, va a ser igual a 17, que es el valor del número atómico, y allí se muestra cómo quedaría la distribución electrónica después que nosotros hagamos esto. Fíjese, esta flecha indica que ese es el primer nivel que debemos escoger. Luego, la siguiente flecha nos indica el segundo nivel. Eso nos indica el orden con lo que vamos a trabajar. Nosotros vamos a ubicar dentro de esta lluvia, dentro de esta regla de la lluvia, vamos a ubicar los electrones que sean necesarios para el elemento que vamos a hallar. Los electrones son los exponentes, entonces nosotros vamos a sumar esos exponentes. 1s2, sumamos el 2. 2 más 2s2, sumamos el exponente 2 del 2s2, son 4. Más 6 que tiene P son 10. Más 2 que tiene S son 12. Más 5 que tiene P son 17. Ahí está los 17 electrones que se requiere para la distribución electrónica del cloro. Ejemplo 2. Para saber cuántos neutrones hay en su núcleo debemos ver la tabla periódica. En caso de que no nos den la masa atómica y aplicamos la siguiente fórmula. Estamos trabajando con el mismo elemento del cloro. Entonces la fórmula va a ser igual a neutrón, va a ser igual a la masa atómica menos el número atómico y sustituimos sus valores. De modo que nos queda 36 menos 17 son 19 neutrones, en el cual presenta 3 niveles energéticos, que es el 1, el 2 y el 3, son los números grandes que están allí, son los niveles energéticos. Y 2 orbitales que son las letras, serían las S y P, esos son los 2 orbitales que presenta. Ahora bien, si les pido hallar los números cuánticos de ese mismo elemento, siempre debemos conocer primero que nada la distribución electrónica de dicho elemento que está arriba, de acuerdo a su número atómico, que es Z, y luego tomamos como punto de referencia la última capa o nivel energético de la distribución electrónica del mismo, que en este caso es 3p5. Este último es la última capa o el último nivel energético de la distribución electrónica de dicho elemento. De allí vamos a sacar los números cuánticos. Seguimos con otro ejemplo, con el mismo elemento, hallar los números cuánticos si Z es igual a 17. Z es el número atómico. Entonces, primero hacemos la distribución electrónica, que ya la teníamos hecha. Segundo, tomamos en cuenta la última capa o último nivel energético, que sería 3p5. Y hallamos a N. ¿Quién es N? N es el número principal, ¿verdad? Que nos indica
¿En qué nivel energético termina la distribución electrónica? Entonces, ¿en qué nivel energético termina la distribución electrónica del cloro? En 3. L, que es el otro número cuántico secundario, nos indica el valor del orbital. ¿Qué orbital tenemos? P. El orbital en que termina la capa es P y el valor de P es 1. Luego tenemos el magnético. El magnético nos indica los electrones de la última capa y esos electrones van a ser ubicados dentro de esos cuadritos o dentro de esas rayas. Pero debajo de cada cuadrito o debajo de cada raya nosotros los vamos a ubicar como si fuera una regla o un gráfico de cartesiana de menor. A la izquierda son menores, a la derecha son positivos, o sea, a la izquierda son los negativos, perdón, y a la derecha son los positivos. De modo que lo vamos a ubicar de esa forma. Eso siempre tiene que ver con L. Si L vale 1, entonces nosotros vamos a comenzar desde menos 1, después viene 0 y 1. Y allí vamos a ubicar los electrones, uno por cada cuadrito. Entonces, tenemos 5 electrones, hay que ubicar esos 5 electrones allí. Comenzamos 1, 2, 3. No me quedan más cuadritos por llenar con los electrones. Entonces el electrón en ese caso gira o se devuelve hacia la primera posición, llenando el electrón con el número 4, el electrón, y termina el último electrón, que sería el número 5. ¿En dónde quedó el último electrón? Ese último electrón quedó en el cuadrito donde marca 0. Por lo tanto, el magnético es 0. El valor del magnético es 0. El valor del magnético es donde queda el último electrón, donde se mete el último electrón. Y por ende, como el electrón giró, se devolvió, el spin es negativo. Veamos otro ejemplo. Allá los números cuánticos, si z es igual a 12, entonces hacemos la distribución electrónica donde z es igual a 12 y buscamos en esa regla de la lluvia que dé 12 los electrones. Tiene 2 más 2 más 6 son 10, más 2 son 12. Ahí está completo. Luego tomamos en cuenta su última capa o último nivel energético, que sería 3s2, y hallamos los números cuánticos. N es el número del nivel energético que termina la capa, que termina en 3. L es el valor del orbital. El orbital es S, por lo tanto el valor es 0. M, allí en M voy a ubicar, que es 3s2, voy a ubicar los electrones, que son 2 electrones. Como L es 0, quiere decir que está de una sola forma, ¿verdad? Por eso hay una sola rayita o un solo cuadro. Y ese cuadro va a llevar abajo el valor de 0. Y allí voy a meter los electrones. Va un electrón, no tengo más cuadritos, así que el electrón se devuelve, gira y se mete en la misma posición, de modo que el magnético tiene un valor de 0. Y como este se devolvió, el electrón se devolvió o giró, entonces tiene un valor negativo, que sería menos medio.